una casa plantada sobre la roca. Esta es la primera parte, la voy a traer en una serie de 2. Pero para mí es importante que nosotros entendamos esto. Porque esto es uno de esos versículos, esas parábolas que tantas veces escuchamos, pero pocas veces realmente profundizamos a entender lo que Dios nos quiere hablar. Y esto lo vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Wow, el Señor añada bendición a esa poderosa palabra. El Sermón del Monte, como se le conoce, una de las enseñanzas más profundas de Jesús, concluye con una advertencia solemne. Fue grande su ruina. Una advertencia como ninguna otra. Jesús no termina con una bendición, ni con una oración, ni con una ilustración que nos sacude. Es decir, está hablando de 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos, una tormenta. 2 y 1. Reciba eso. Es decir, que 2 hombres, 2 casas y una tormenta y 2 cimientos. La enseñanza es clara. Todos construimos una vida, pero no todos usamos el mismo cimiento o el mismo fundamento. Algunos edifican sobre las rocas, otros sobre la arena. La diferencia entre los dos está en las circunstancias externas, porque la lluvia, los ríos, los vientos vienen para todos. Es decir que cuando vienen las malas, vienen para buenos y malos. A veces creemos que mi tormenta es más grande. Y es que todos pasamos por tormentas. Siempre va a venir una lluvia, una tormenta sobre tu vida. Pero lo que marca realmente la edificación es la obediencia, es la que marca la diferencia. La obediencia. Y ahí me trae el primer punto. Oír y hacer. Oír y hacer. Y es que eso me dice que es una fe obediente. Oír y hacer, dice, volvemos al versículo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, que Jesús comienza esta enseñanza con una verdad clara. No basta con oír la palabra de Dios, es necesario obedecerla. Es decir, que lo que usted escucha hoy no puede ser simplemente yo la oí, el pastor la predicó este domingo, ahora ¿qué tú haces con ella? Ahora en tu bolsillo. Porque de eso se trata. Dios nos dio unos talentos y unos dones. Dios te está dando a ti algo para que tú hagas algo con ello. Es decir, que al final nosotros los cristianos, cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que el Señor pone en nosotros es propósito. Pero muchos de nosotros no entendemos cuál es mi propósito. Porque escuchamos tantas, oímos, pero no hacemos. Y una de las cosas que el Señor dice, si el Señor me da una palabra a mí, entonces esa palabra simplemente si la dejo sola, se queda en un libro. Es simplemente un verbo, un adjetivo, suena bonito. Pero cuando yo la activo, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, dice más cortante que toda arma de doble filo y penetra hasta los tuétanos. Es decir que para que esa palabra haga un efecto en mí, tiene que penetrar. Pero, ¿qué pasa? Hay palabras que son disciplinarias y no nos gusta. Y esa es la que nos dice, obedece. Y uno dice, yo necesito que
me confirme. Usted no necesita confirmación, usted necesita obedecer. La obediencia. Es decir, que no basta con oír la palabra de Dios, es necesario obedecerla. Es decir, que él estaba haciendo una distinción, no estaba haciendo una distinción entre creyentes e incrédulos, entre judíos y gentiles, ni entre religiosos y ateos. Él no le estaba hablando a esos. Él estaba hablando a todos los que oyen su voz, especialmente a quienes que se consideran parte del pueblo de Dios. Porque él le estaba hablando no al mundo, le estaba hablando ahora a su iglesia, le estaba hablando ahora a sus discípulos, a aquellas personas que me escuchan lo que yo estoy diciendo y lo oyen pero no lo hacen. A eso yo le estoy diciendo hoy, le estoy hablando. Y entonces Jesús describe a estos dos tipos de oyentes. El que oye y hace, prudente, sabio y firme. Y el otro es el que oye y no hace, es insensato, necio y frágil. Son palabras fuertes. ¿Será que cuando yo oyo la palabra de Dios y no la hago, entonces me hace a mí qué? Insensato. Porque es como, tú vas, ¿cuántas veces? A mí me han pasado. Tú vas a toda la mía y tú ves que dice 60, pero estoy apurado y voy a 80. Y una de esas cosas, ahí hay un policía en la esquina, te paró y dice, esta que viene a pararme. Te viene a parar porque ibas sobre la velocidad. Pero hay tantos delincuentes, porque si hubieras salido más temprano, no tenías que ir más rápido. O sea, hay veces la consecuencia de la desobediencia es disciplina. Y no recibimos la disciplina porque no obedecemos primero la palabra. Pero si el Señor me dice, hazlo, varón de Dios, yo lo hago. Que pueden ser que muchas gentes alrededor de mí no estén de acuerdo, pero yo no necesito estar de acuerdo con el mundo, necesito estar de acuerdo con el Rey. Aleluya. Porque cuando yo estoy de acuerdo con el Rey, el Señor abrirá camino y pondrá gracia y favor sobre mí. Reciba eso. Porque a veces uno cree que, no, pero es que si yo digo esto, la gente le va a caer mal. Es que yo soy cristiano, la gente no le gusta que diga. Pero tú sabes que cuando tú confías en Él, Él va a abrir paso, Él va a abrir puertas y Él le va a derramar de su gracia y favor. Y donde está la gracia y el favor de Dios, no hay nada que se resista. Pero yo obedezco lo que Él me dice, independientemente de lo que la gente diga. Pero pastor, no diga esto. Pastor, tengo que decirlo porque es su palabra. Amén, reciban. Ambos escuchan el mismo mensaje. Pero uno responde con obediencia y el otro con indiferencia. Entonces, no basta con oír. La fe que solo escucha, engaña. La fe que solo escucha, engaña. Porque si usted tiene fe, esa palabra yo la hago mía. Porque la palabra del Señor no expira. Hay tendencia, dicen, es que esa palabra nada más era para el Antiguo Testamento. Esa palabra nada más era para el Nuevo Testamento. Si tú crees en ambos testamentos, la palabra todavía está activa. Es decir, que lo que el Señor me dice en su palabra, yo lo tengo que hacer mío. Y tengo que creer que esa promesa no solamente fue para Abraham, sino también fue para mí. Porque cuando le dijo a Abraham, sal de la tienda, mira hacia arriba, ¿qué es lo que ves? Oh, estrella, veo un montón de constelaciones, incontables. Así será la bendición sobre ti, todos los pueblos de la tierra. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Yo también. Tenemos que creer que esa bendición que también fue por Abraham, también está para mí. Pero a veces creemos, no, es que esto no es para los judíos, lo empezamos a poner en grupos. No, es que el Señor nos bendijo, dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que ahora mi ciudadanía, mi Padre Celestial es el Señor. Y ese es el que yo creo y el que va a ir adelante. Es decir, que la madurez no se mide por cuánto sabes, sino cuánto obedeces. Porque yo puedo saberme la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis. Pero si yo no la activo en mi vida, simplemente es un libro más de historia en tu vida. De hecho, en la universidad a veces se enseña la Biblia, pero como un libro filosófico.
para sacar ciertas cosas, pero no creen en ellas. Entonces, la madurez no se define en eso. Es decir, que la palabra nos dice en Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esa palabra también está fuerte. Porque si somos, dice que nosotros nos engañamos. Porque si yo escucho una palabra y Dios me dice que me va a bendecir y hay alguien que me lo está diciendo y yo lo siento de parte de Dios, que Dios, yo no tengo que ni siquiera confirmarlo, tengo que obedecerlo, porque sé que esa palabra es de Dios. Es entender, cuando hay una palabra para ti profética, usted obedece. El Señor me habló, el Señor me dijo, esa palabra era para mí. Ahora yo la activo y yo sé que será. ¿Sabes qué? Porque va a suceder. Hablábamos de la fe. La fe tiene que ver con la obediencia, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya Dios lo hizo. Yo tengo que creer en esa palabra que Dios me dio. Es mi obediencia la que me va a llevar a ver mi bendición. Amén. Una fe que no produce obediencia no es auténtica, es una ilusión. Así que la fe viva expresa en acciones concretas. Cuando uno camina en fe, Jesús exalta al oyente que hace su palabra. Es decir, que dice, el que hace mi palabra, es decir, que aquel que la tiene, ese es el que nos va a bendecir. Yo no sé, nosotros como pueblo, y cada uno, estamos cada uno en un proceso, pero dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo tengo fe, entonces yo tengo que creer y hacer lo que Él me dice. Ahora, ¿cómo yo entiendo eso, pastor? Yo no sé qué Dios quiere conmigo. ¿Estás seguro? El simple hecho que tú estés ante la presencia de Él, eso es obediencia. El problema es que hay veces nosotros tenemos una ceguera teológica, espiritual, que no nos deja ver lo que el Señor está delante. Eso es como, a veces uno ve un juego y dice, pero ¿por qué no le tiraste a la bola? Porque tú no estabas ahí. ¿Por qué Él hizo eso? Entonces Dios nos quiere enseñar algo, pero nosotros tenemos una ceguera espiritual que no nos deja ver más allá. Pero la obediencia, desde que tú empiezas a caminar en el Señor, tienes que caminar en obediencia. No hay nada que el Señor te pueda bendecir si no hay obediencia en ti. La obediencia es una de las ramas de la fe. Si yo creo, yo me muevo. Si el Señor me dijo, yo hago. Así es la vida. Yo leo la palabra todo. Si usted tiene su devocional diario y ora al Señor, y el Señor le da una palabra y te la activa, eso no es para después, para mañana, a ver cuando yo tenga tiempo. Es para ahora. Es para ese momento activarlo. Amén. Así que obedecer implica más que emociones. Obedecer es perdonar cuando duele. Es amar cuando no es respondido. Es decir la verdad aunque cueste. Es decir la verdad aunque cueste. Qué difícil es a veces, sobre todo cuando estamos en el mundo, cuando hay personas que no creen del Señor, hablarle del Señor. Como que se nos hace un nudo. Y uno está tratando de ver por dónde le entro. ¿Cómo viene algún tema que yo pueda hablarle del Señor? No se trata de ti, se trata de esperar la voz de Dios. Cuando tú te esperas que Dios te hable, Dios va a abrir una puerta. Esa obediencia, Dios te manda a un lugar a llevar su palabra, pero está en ti esperar y obedecer. Si tú me traíces a yo traer una palabra a este lugar, así se hará. Sea como sea, aunque sea la palabra Jesús. Porque la palabra simplemente Jesús sobre un lugar tiene poder. Usted decláralo, donde quiera que usted vaya, usted diga, en el nombre de Jesús. Hay un video que quería traer, se lo enseñaba a mi amada, donde cómo se ve el mundo espiritual. Cómo se ve. Si usted se imagina el mundo espiritual ahora, ¿qué viera? Uno dice, bueno, vería el cielo todo lindo. No.
Cuando usted abre esta cortina, hay una lucha que está detrás que nosotros no vemos. Pero el nombre de Jesús, es simplemente obedecer esa palabra, desata poder sobre ese lugar. Pero yo tengo que creer y obedecer que donde yo llego, el Señor llega. Porque su presencia está en mí. Y como yo creo en esa presencia, ahora yo desato ese poder que Dios me puso en mí. Ve a esa casa y háblales. No, pero ellos son bien duros. No, es que no hay dureza. Nada imposible. Yo voy allí y yo hablo y será hecho. Quizás en ese momento alguien no te va a responder, pero no necesitas que responder porque la palabra que es vida penetra y tú fuiste a sembrar una palabra de Dios. Quizás tú no la vas a recoger o cosecharla, tú fuiste a sembrarla. Entonces, cuando tú vas a un lugar, tú siembras en donde quiera que estés. Pero esa palabra hay que obedecerla. Cuando el Señor te dice, hazlo, hazlo. No, pero es que amén, usted sigue hacia adelante. Hay barreras que se van a levantar, sí, pero la verdadera fe transforma la vida. La verdadera fe transforma la vida. Jesús no estaba impresionado con palabras bonitas ni con vidas obedientes. Él mismo lo dijo en uno de sus versículos, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí viene el primer propósito. El propósito de todo cristiano es hacer la voluntad de Dios. Wow, sencillo. Pero yo no sé lo que tengo que hacer, que dice la palabra que debes hacer. ¿Qué le dijo al rico? Bueno, da todo lo que tiene. Yo he hecho, aquel rico hacía todas las cosas bien. Él iba a la sinagoga, hacía todo, pero le dijo, ahora da todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Y dice que aquel hombre porque sabía que no podía dejar aquello. Es decir, que él tenía dos dioses. Por eso él le dice, amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, cuando nosotros caminamos con obediencia, miren, mi primer viaje misionero, yo no tenía ni un centavo, nada. Los tiempos de las vacas flacas, ahí no tenía nada. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, ¿quieres ir? Dice, sí, ven, quiero ir, pastor. Pues está bien, te pongo en la lista. Fui al Señor, sabes que yo no tengo un centavo partido blanco, pero yo quiero ir a ti. Al día siguiente voy a una casa y la señora de la casa era cristiana y me dijo, el Señor me dijo que te dijera que no te preocupes, que Él proveerá. Yo me caí. Que vas a dar un viaje misionero, aquí está tu cheque. Y me dio un cheque. Eso es obediencia. Cuando fui a África, igual me pasó. No tenía para ir a África. No tenía. Pero el Señor proveyó. Esa misma semana proveyó, dice, no, ¿cuánto es la cosa? No son tantos. Aquí está, varón. Ve a hacer la obra de Dios. Pero eso se trata de obediencia, de ver las cosas que es como si fuese. Cuando tú crees, yo obedezco la palabra que Dios te dio. Si Dios te sembró aquí, si Dios está haciendo algo contigo, créelo. No, a nosotros no nos toca mirar los tiempos ni las sazones, sino obedecerlo en fe. Amén. Entonces, ¿qué haces con lo que escuchas? El Señor nos pregunta. ¿La aplicamos a nuestra vida? ¿La recordamos durante la semana? ¿La conviertes en decisiones concretas? Esta pregunta es bien. Esta palabra, ¿yo la convierto en decisiones concretas? Esa decisión que tú necesitas tomar en esta semana, ¿tú la tomas por tu deseo, por tu alma, o la tomas por la obediencia a Dios, que tú sabes lo que tienes que hacer? Es bien importante. Hay decisiones nosotros en la vida que tomamos la decisión y después le decimos a Dios que nos arregle esa decisión. Pero la tomamos nosotros, no fue Él. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser para darle la gloria a Él. ¿Corriges lo que Él te muestra?
si nosotros tenemos el corazón dispuesto para que el Señor nos corrija. Nos arrepentimos cuando Él nos confronta. Es decir, que escuchar sin obedecer endurece el corazón. Así que la obediencia es la evidencia de la fe viva. La obediencia es la evidencia de la fe viva. Amén. Vamos aquí. No se me pierda por ahí. Primera de Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mira, cuando yo leí esa palabra, a mí me confrontó y dice, Señor, ¿cuántas veces entonces he mentido? ¿Cuántas veces yo caminé, tenía esta palabra para ti, Señor, pero no la hice? No la hice. No guardé lo que tú me habías dicho, por la cual me arrepiento, mi Dios, porque me hace mentiroso. Entonces, cuando nosotros no atesoramos esa palabra del Señor, eso que nos está ministrando constantemente, realmente a veces, estas son palabras fuertes, porque a uno lo confronta y dice, Señor, entonces eso me hace mentiroso. Porque si yo no guardo tus mandamientos, eso que tú me has dicho que tengo que hacer, y yo ya le di un amén, y yo no lo hago, eso me hace ¿qué? Mentiroso. Y aquello me llevaba al arrepentimiento. Esos son los momentos que Dios, uno tiene que estar a solas con Dios. Señor, ¿en qué te he mentido hoy? Perdón, mi Dios, si he mentido. Hay cosas que a veces uno lo da por delante, pero el Señor necesita trabajar en nosotros y estar en obediencia, aunque no la veamos, aunque no la veamos. Se lo puedo decir en nuestra vida, le decía a mi hermana afuera, en nuestra compañía nosotros hemos visto la bendición de Dios. Y a veces uno dice, es que soy pequeño. No, yo no soy pequeño. Grande es el que está conmigo, pequeño soy yo. Pero yo menguo para que Él crezca. Y cuando nosotros le entregamos eso a Dios, el Señor hace todo lo que tiene que hacer, porque yo creo en Él. Si alguien hablaba con una oficina que tengo que ir a decir, mira, yo tengo un jefe grande, y él es cristiano también. Yo tengo un jefe, mi jefe es Cristo. Nosotros, cuando empezamos esto, yo le decía a mi amada, sí, tú sabes que el CEO tiene que ser Dios. Si el CEO de la compañía no es Dios, yo no quiero hacer nada. Pero cuando yo le pongo el título a él, CEO, él es el que me dice todo lo que yo necesito hacer. Porque Él es mi Jehová Jireh, mi Jehová Rafa, mi Jehová Sabaoth. Cuando yo está, Él es el que provee. Yo tengo que obedecerlo. Pero Dios, cuando uno lo pone, Él empieza a abrir las demás puertas. Él empieza, pero hay que obedecerlo. Si yo creo que Él es el Jehová Jireh, entonces yo no puedo, si yo no creo que Él me va a proveer, entonces yo le estoy diciendo, Señor, yo no creo en que tú eres un Señor que provee. Entonces, si yo creo en el Jehová Jireh, aquel que por primera vez cuando Abraham estaba, le dijo, el Señor proveerá y proveó un corderito, también va a proveer para mi familia y para mí ese trabajo que yo quiero, esas cosas que el Señor quiere y tú sabes que tú necesitas y el Señor te va a proveer. Pero es obediencia, la obediencia. Porque dice, porque no son los oidores de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí está. Es decir, que la obediencia no nos salva, pero es la evidencia de que hemos sido salvos. La obediencia no nos salva, pero es la evidencia de que hemos sido salvos. Es decir, que yo obedezco porque soy salvo. Es decir, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Yo obedezco aunque no lo crea, pero ya yo soy salvo. Es decir, que yo no puedo poner en tela de juicio la salvación. Y le voy a poner aquí un principio doctrinal. La salvación, y hay un versículo que dice, cuidad de la salvación con temor y temblor. Pero cuidadito cómo se usa ese versículo, porque la sangre del cordero fue derramada sobre ti, y eso no se quita fácilmente. Si usted es salvo, es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación viene porque tú arrepentiste de tus pecados y tú recibiste auténticamente, genuinamente a Dios en tu corazón
y ese que está en ti no puede ser removido. Estamos aquí. Es decir, que la salvación no es algo que siempre porque pecaste. No, el pecado te lleva a la desobediencia, pero no te lleva a quitar la salvación. Reciba eso. Así alguien le dice. Es decir, que aquel que es salvo se mueve en obediencia y no desobediencia. Número 2 dice, casa sobre la roca. Es decir, que aquí es el mensaje. Vida fundamentada en Cristo. Y dice, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es la casa aquí? ¿Qué es la casa? La casa representa la vida entera tuya. La tuya. Tu carácter, decisiones, valores, relaciones, propósito, destino eterno. ¿Cuál es tu casa? Si ahora dice, bueno, viendo cumpliendo años. Entonces dice, es jovencita, le queda un mundo por delante. Le queda un mundo por construir. Pero lo que tenemos que es que nuestra familia, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro propósito tiene que estar sobre Cristo. Sobre Cristo. ¿Cuántas personas llegan al final de la vida? Ay, si yo hubiera hecho esto. Si yo no hubiera pasado esto. ¿Cuántas veces durante la vida? Cuando somos jóvenes creemos que lo sabemos todo, somos más fuertes que nadie, podemos hacer 40, tirarnos de un edificio. No, tranquilo, estoy bien. Pero cuando llega a los 50, 60 empiezan los dolores en todo. Ahora tengo la cadera así, me acuerdo cuando yo hacía estas cosas. Pero todo lo que tú edificas tiene que ser sólido en el Señor. ¿Cuáles son las decisiones que usted toma en el Señor? ¿Cuál es el fundamento? Porque no se trata de la forma, sino del fundamento. Por eso yo le decía, si usted va a hacer un negocio, gloria a Dios. Yo soy de los que digo que todo el pueblo de Dios debe tener su negocio. Y yo lo declaro en esta iglesia, que cada miembro de esta iglesia tendrá negocio. Y el Señor se lo va a multiplicar. Pero tú sabes que ahora obedezca al Señor. Aquello que el Señor puso en un día, ese querer como el hacer, siga adelante. Hágalo. Como mi amado y yo decimos, yo no sé, pero hágalo. Amén. Así es, así siempre nosotros oramos. Yo no sé, pero hágalo. Pero ¿cómo? No sé. Algo va a suceder. Aprenda a caminar en fe a lo vacío. Hay algo que una vez mi amada me un salto al vacío. ¿A qué sí? ¿Te acuerdas de aquello? Cuando tú saltas dices, eso está bien profundo. Pero cuando tú empiezas a ver en fe, tú dices, oh, espérate, no, aquí hay piso. Y empiezas a caminar. Y las puertas se van a abrir. ¿Te acuerdas la madre? Te voy a ir a ver, cuando vi mi pasaporte, estoy dando testimonio. Mi pasaporte estaba vencido. Está vencido, esto es para rato. No hay manera, pero hágalo. Fui esa misma semana a recibir el pasaporte. Hágalo. Cuando uno se mueve en esa obediencia, bueno, Señor, tú dices que es algo. No se trata de la forma, sino el fundamento. ¿Cómo estás haciendo en tu vida? A simple vista, ambas casas, lo que está sobre la roca y lo que está sobre la arena, pueden parecer iguales. Desde afuera se ven igualitas, pero una tiene una diferencia. Pero la diferencia no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, el fundamento. El cimiento es lo que determina si una construcción puede resistir las tormentas o no. Yo no soy constructor, pero lo primero que tiene que haber es un cimiento. Jesús pone el foco no en la apariencia, sino en la profundidad. ¿Qué significa edificar la casa sobre la roca? ¿Qué significa? Edificar sobre la roca significa tener a Cristo como el centro absoluto de tu vida. Él es el centro absoluto de tu vida. No puede ser el centro en tu matrimonio y no en tu trabajo. No puede ser el centro en una cosa y no la otra. Porque el centro a veces es que no se trata de religiosidad, que eso es lo que
tanto ha malgastado la iglesia, el engaño a veces. Pero cuando tú le pones todo a Dios, mira, vamos a poner una decisión. Mañana yo tengo que ir a trabajar, todos tenemos que ir a trabajar, amén. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? Ponérselo a Dios. Ya sabes que vas al trabajo, ya sabes que es el mismo trabajo que llevas trabajando 7 años. Pero ¿qué es diferente el día de mañana? Que el día de mañana es un día que Dios te va a regalar. Que tú no sabes si hoy es el último. Entonces yo oro por el de mañana porque Dios me lo va a regalar. Entonces yo creo en ese día. Cuando yo me levanto, amén, Señor, qué lindo, qué precioso. Me diste otro día más. Check. Porque Él le dio otro día más. No porque mi trabajo, ay, gloria a Dios, Señor, por este trabajo. Porque entiendo ahora mi propósito. Señor, allí yo voy a levantar. Cuando yo empiezo a ponerle todo al Señor, porque a veces uno dice, ay, pues tenemos oraciones mecánicas, pero no oraciones del corazón. Con fidelidad a Dios y Señor, amén. Con determinación, Señor, que es. Quizás a veces en tu corazón, en lo más profundo, estás cansado de ese trabajo. Quisieras algo mejor, amén. El Señor lo sabe. El Señor sabe lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres tiene que ser alineado con su voluntad. Obediencia, volvemos a la obediencia. Entonces, cuando mi deseo es el deseo de Dios, se hace. ¡Pum! Pero si yo me levanto por la mañana y digo, Señor, ay, si me dieras otro trabajo, quizás es mejor decir, Señor, gracias por mi trabajo. Sí, estoy aquí a salario mínimo, pero gracias, mi Dios, porque tú sustentas. Porque tú sustentas. Y Él dice, ese es de los obedientes. Ahora te voy a poner en otra. Pero una de las primeras cosas que Dios quiere ver de nosotros es la obediencia. Es decir, que nuestro fundamento es en Cristo como el centro absoluto de nuestra vida. Su palabra, su carácter, su voluntad. No es construir con materiales religiosos, sino con obediencia genuina. Porque Pablo nos dice con claridad, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que nuestro fundamento no es una filosofía, no es una doctrina aislada, no es nadie que se inventó el pastor Carmelo, cualquiera de los que existen. Es Jesucristo. Cuando el fundamento es Él, no hay tormenta que te pueda destruir. Las tormentas siempre vienen. Y una de las cosas que a veces nosotros nos encanta hablar de la tormenta y poco del que la calma. ¿Estamos aquí? Cuando yo declaro el Señor en mi tormenta no me ahogará, sino me hará crecer y madurar. Es decir, que mi tormenta no es para yo estar atormentado, sino para entender que Él está en medio de la tormenta. Pero nos atormentamos, como predicaba la semana pasada. Señor, ¿qué no te haces que hay tormenta? Sí, que yo fui que la hice para ti. Está hecha a tu medida. Pero es que no te hace. Mira el carácter que tiene. Bájame la voz, hazme el favor. Pero es que estoy así. Al silencio y conocer que yo soy Dios. Aleluya. Pero seguimos hablando de ese. Me avisa cuando termines. Pero es que hasta que yo no vea un corazón contrito y humillado en ti, yo no vengo. Porque mi palabra dice, un corazón contrito y humillado jamás se rechaza. Es decir, que cuando yo te vea humillado, reconocer que eres el que calma la tormenta, entonces yo vengo. Aleluya. O sea, hay veces el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Obediencia. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Todos tenemos miles de sueños en nuestra vida. Salimos, somos jóvenes, queremos tener, yo quiero tener esto, yo quisiera tener ese carro del año, quisiera tener esta casa y que mi esposa sea así, así, la describimos y todo, amén. Y vienen las tormentas de la vida y nos vamos con la tormenta. El velero se fue en la otra dirección. ¿Se acuerda de la luz? La luz que iba atrás. Esa es la que va marcando el destino. Pero nos llevamos por la tormenta, fuimos a un naufragio y en el medio del naufragio
Cuando lo perdimos todo, Señor, ¿y por qué pasó esto? Es porque tú no creíste en mi poder sobre ti. Aleluya. ¿Sabes que a veces el silencio de Dios habla? El silencio de Dios habla. Esa es una de las cosas que, lo último que yo aprendí de Dios. El silencio de Dios habla. ¿Cómo? Cuando usted esté en un lugar donde esté en el fondo, que pase el nivel del dolor. Si usted describiría el dolor del Señor en la cruz del Calvario, si le pusiera del 1 al 10, ¿cuál fuera? Indescriptible. Pero el dolor de Él fue más allá de un dolor físico. El dolor tan impenetrable, indescriptible que Él sufrió en la cruz. Esa revelación, cada uno debemos tenerlo. Porque el dolor de la cruz no es físico, sino porque todo lo que Él estaba sufriendo era para que hoy nosotros estuviéramos bajo su gracia y favor. Él, cada lágrima, todo lo que estaba sufriendo no simplemente era que le dolía algo en la carne. No, esa era la carne de ese cuerpo, de ese cordero. Pero lo que Él estaba sufriendo era el castigo de vuestra paz. Fue sobre Él. Y cuando uno conoce en ese silencio que el Señor hace en el medio, dice que de pronto hubo un silencio cuando el Señor dijo, consumado es. Hubo un silencio. ¿Qué estaba hablando el Señor ahí? Aleluya. Hay momentos en la vida que tienes que dejar que ese momento, no importa el dolor que tú estés pasando, deja de pensar en el dolor y empieza a pensar lo que Dios hará en ti. Porque es en ese dolor tan profundo que a veces nos concentramos en el dolor y no en el hacedor. Y cuando uno dice, ya a mí no me duele lo que está pasando en mí, porque yo sé que mi Redentor vive, entonces ahora empieza a hacer otras cosas en tu vida. Empieza a haber una revelación en tu vida nueva. Pero déjate de enfocar en el dolor o en la tormenta, sino que el fundamento es la roca. Y si tú estás parado sobre la roca, no hay nada que te pueda mover. Aleluya. Entonces, una vida edificada en Cristo es una vida de obediencia. Es una vida centrada en su palabra. Así que la palabra de Dios es la herramienta con la que se edifica una vida sólida. Pastor, pero yo no sé dónde buscar. Yo estoy pidiendo porque yo necesito sanidad. Amén. ¿Sabes qué? Estamos en tiempos modernos. Busca sanidad en la Biblia. Si tienes un teléfono, pon ahí sanidad y te van a salir versículos. Y ahora, ya lo encontraste. Ahora decláralo en tu vida. No simplemente, oh, qué lindo, porque ya fuimos nosotros a sanar. No, yo creo que Él todavía sana. Yo creo que Él sana. Pero me queda a mí creer. El Señor dice, bueno, aquí está. Este es tu versículo. ¿Ahora qué vas a hacer con él? Yo lo voy a declarar en mi vida. Yo voy a hacer lo que tú dices que tú haces. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, cosas mayores que estas ustedes harán. Ese versículo a mí siempre me confronta. Dice, Señor, pero jamás yo pudiera hacer lo que tú haces. Pero si Él lo dijo, es que sí es verdad. Porque no podemos hacerlo mentiroso. Si Él dice, pastores, hijos míos, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Te atreves a declarar sanidad sobre uno y ser sano? ¿Lo crees? Puedes declarar de tu finanza a tus hijos, puedes declararlo y que será hecho. ¿Lo crees? Esa es la obediencia de la palabra del Señor. Es una vida que confía en su carácter. Edifica sobre la roca implica confiar en quién es Jesús. Es una vida que busca su voluntad por encima de la propia. No hay nada más difícil, nosotros somos seres carnales, buscar la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué nosotros no encontramos a veces la voluntad de Dios? Porque tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestra voluntad.
yo estoy orando para que esto suceda. Ok. Vamos a frenar ahí un momento. ¿Tú estás orando para que algo suceda o tú estás orando para que la voluntad de Dios se haga en tu vida en lo que tú quieres que suceda? Dos oraciones completamente. Señor, haz esto sobre mi vida, ese bebé. ¿Por qué mejor no se lo entregue, Señor? Si tú quieres, Señor, yo tengo una necesidad de esto. Yo lo entrego a ti para que tú hagas lo que conforme a tu palabra sea hecho. Esa es otra palabra. Pero si yo le dicto a Dios lo que quiere hacer, entonces cuando suceden las cosas, tratamos de ponerla a ver, ¿cómo fue esto? Yo le pedí, sucedió esto. Y si no sucedió, entonces fue el diablo. Y si no es el diablo, entonces fue este. Pero si yo me someto toda la voluntad de Dios, acuérdese esto, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Donde quiera que usted va, ahí está la presencia de Dios. El único omnipresente es Dios. Así que usted sale de aquí, va a ir a almorzar. Y donde usted almuerce, ahí se va a sentar al ladito tuyo Jesús. Aleluya. Usted se va y la presencia de tú vas en el carro, tú sabes quién está allí, Jesús. Cuando tú llegas a tu casa, ¿sabes quién está? Jesús. Pero ahora yo tengo que preguntarle, como había, creo en los 90 había algo que, había una pulserita bien bonita que decía, what would Jesus do? Y todo el mundo se ponía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Háblate con él. Señor, ¿qué haría? Tengo hambre. Pero tengo un problema de diabetes. ¿Qué tú crees que te va a decir? Nah, vete a comer dulce. No. Señor, tengo hambre, pero necesito bajar de peso. No, mejor me voy al bakery ese. Me paré a comer allá en casa de Margarita el arrocito. Por supuesto que no. Pero queremos y le pasamos, y entonces después estamos en una indigestión. Señor, quítame esto. No fue el diablo que me puso algo en el estómago. Fuiste tú. Desobediencia. Entonces, esa es la parte uno tiene que ponerle toda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, te puedo garantizarles que usted esté aquí hoy. Esto es su voluntad de Dios. Uno puede decir, este día está lindo, mira, ahorita viene un asadito afuera, está bien. Empiezo temprano. No, yo vengo a buscar de Dios, porque Él es el que me va a proveer del asado después. No, el asado va primero, no. Yo primero le doy el sacrificio a Él y después Él me da el asado. Primero Dios en todas las cosas. Su palabra primero, tu trabajo primero. Cuando tú se lo pones todo al Señor primero. Señor, yo quiero un trabajo, pero yo quiero servirte. Yo quiero que no me quite tiempo porque yo quiero estar en tu casa. Yo quiero escuchar de ti. Yo quiero caminar, crecer en tu palabra. El Señor dice, vas a ir a aplicar este trabajo. Te van a decir que no. Porque el Señor va a empezar a cerrar puertas para que tú no vayas en esa dirección. Pero si en tu oración simplemente necesito un trabajo. Necesito un trabajo. El Señor sabe, Él proveerá. Él sabe lo que necesitas. Él dice, no ve las aves que nadie le da. Y mira cómo el Señor le provee. Es decir, que cuánto más a nosotros que somos hijos. Es decir, que si yo le digo, Señor, dame esto. Pero que nada me aleje de tu presencia. Que nada me aleje de yo estar en la iglesia. Que nada me aleje de yo poder buscar de ti. Que nada me aleje de mi familia. Porque de qué le vale al hombre si ganase el mundo y perdiese su alma, dice la palabra del Señor. Lo tengo todo, tengo dinero, tengo todo, pero no tienes familia. Tienes un palacio, pero no tienes hogar. Hablábamos de eso casualmente ayer. Personas que tienen éxito grandísimo, tienen de todo. Y viven en una mansión solo. ¿Para qué yo quiero una casa? Tiene 10 piscinas, un campo de golf y estoy ahí solito. Nadie juega conmigo. ¿Para qué? Pero qué lindo es, tú sabes que estar así pequeñito y podemos tener un casito y estamos todos en familia y estar así en familia. De eso se trata. De eso se trata. Yo prefiero un pan viejo en gozo y alegría que un manjar que esté ácido. No, yo prefiero estar en familia con lo poco, no importa. Porque eso es parte de nuestra obediencia. Es una vida perseverante y estable. La roca nos habla en la Escritura. El último punto que voy a dar hoy es
la casa sobre la arena. Esa religión superficial que yo le llamo. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, aquí el Señor nos presenta ahora el retrato del segundo constructor. A simple vista no parece muy diferente del primero. Este contratista viene, dice, yo te hago la casa así, al momento. No te preocupes, esta casa para mañana está aquí ya hecha. ¿Oh sí? ¿Cómo va a ser eso? No, tranquilo. Yo tengo ahí unas cosas que hacer. Y esa es la superficial, la religión superficial. Todo va a estar bien. Y llegaste a la casa y dices, no sé, allá me dijeron que iba a llegar un cheque. No, eso no sirve. Porque no es así. Porque el fundamento en el Señor es profundo. Necesita, es decir, que no podemos vivir una falsa imagen del Señor. Es decir, que la diferencia no es el conocimiento, sino la obediencia. Jesús llama a este hombre insensato por su falta de información, sino por su desconexión entre lo que sabe y lo que hace. Porque él dice que él la oye, pero no la hace. Es decir, que no es que no escuche. Hay personas que escuchan, pero no hacen nada. A veces, ¿cuántas veces decimos, oye, pero qué cabezón eres? Te lo he dicho miles de veces y no me haces caso. ¿Verdad que sí, mujeres? A veces somos cabezoncitas, ¿verdad? Pero hay veces queremos escuchar algo, pero no lo hacemos y eso nos hace insensatos. Si el Señor nos quiere hablar, pero hay veces hay una desconexión entre lo que tú escuchas y lo que haces. Entonces, hay veces ese es el peligro de la religión sin relación, de la apariencia sin sustancia, de la devoción sin fruto. Es decir, que si usted cree en el Señor, usted tiene que dar fruto. La arena representa todo aquello que sustituye el verdadero fundamento. Es decir, que emociones religiosas, compromisos morales, ni siquiera espirituales, a veces tradiciones, es construir sobre lo transitorio, lo inestable o lo humano. ¿Sabes cómo es eso? Cuando vienen tiempos difíciles, ¿dónde tú estás con el Señor? Siempre he dicho, sobre todo en estos tiempos de la iglesia hispana, con estas cosas de ICE y todo eso. ¿Tú no crees en el Señor? Amén. Entonces, ¿dónde debes estar? En la casa del Señor. O sea, amén. Ahora, ¿cuál sería uno insensato? Si frente a la iglesia hay dos policías de ICE y si usted lo coge, entonces tú fuiste insensato. Porque si yo creo que ese está ahí, yo no me voy a meter la boca al lobo. Pero está bien tranquilo. Yo de aquí desde el carro voy a empezar a orar. ¿Sabes qué? Voy a buscar la palabra del Señor. Yo no estoy ahí adentro. Pero dice, Él hace templo de nosotros. Entonces ahora yo estoy en el carro, ahora orando y adorando a Dios. Y hago de ese lugar mi iglesia. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo no pude entrar porque hay un carro allí que no tengo miedo, no vaya a ser que me manden. Tranquilo, yo me quedo en el carro. Pero ahí empieza a interceder, Señor, remueve esto. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo en tu palabra, Señor. Somos ciudadanos del cielo. Y empieza ahora y tú vas a ver que de pronto dice, y se van. Y de pronto ahora, liberación sobre ese lugar. Empiece a reclamar la autoridad que Dios le dio. Pero a veces, no están allí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que ibas a hacer. Quizás no pudiste entrar, pero lo puedes hacer donde estás ahí. Esa oración, usted tiene toda autoridad para hacerlo. Sea inteligente, sabio. En todas las cosas usted ponga a Señor. ¿Qué haría el Señor en ese momento? ¿Qué haría el Señor? Ahora yo estoy en mi trabajo y esta persona me dijo una palabrota esa bien fea. Y yo en la carne quiero decirle 10 fea. ¿Puedo? Por supuesto que no. Pero en la obediencia uno dice, te muerdes la lengüita y dice, Señor,
Ahora deja el Espíritu que te salga un Dios te bendiga. Así como el Señor lo hizo en la cruz. Señor, perdónalos, no sabéis lo que hacéis. Eso que Él hizo en la cruz, eso toma mucho esfuerzo en el Espíritu, eso no sale de la carne. Pero nosotros, el Señor nos llama a ese cimiento. ¿Qué significa edificar sobre la arena? ¿Qué significa? Religiosidad superficial, emocionalismo espiritual, ego, autosuficiencia y opinión de los demás. Puse esa, porque la opinión a veces nos ciega. La opinión a veces nos ciega. Porque si alguien te viene y te dice algo, no lo coja como la palabra de Dios. No lo coja. Dice, ¿sabes qué? Dicen que van a hacer esto. Usted, todo lo que usted lea, esto es una herramienta. Todo lo que cualquier artículo de lo que sea, vaya al final y al final va a decir, este artículo es de fulano de tal, es por el periódico es. Y ahí te enterarás realmente quién es esa persona. Entonces, no tome opiniones como una palabra de Dios. Todas las opiniones, usted dice, alguien dice, mira, hermano, yo creo que usted debe hacer eso. Oh, gracias por su opinión. Usted coja la opinión, Señor, ¿qué tú crees de esto? Bota eso, bótalo. Porque es así, uno tiene que ser así, con todas las cosas del Señor. Es decir que nosotros no podemos simplemente aparentar ser cristianos. Somos cristianos. Amén. Así que dentro obediencia tenemos que tener esa devoción. Señor, Señor, dice el Señor en Mateo 7, 22, 23. Dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y Él les responderá, nunca os conocí. Así que, ¿por qué? Una vez se ha preguntado sobre ese versículo, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Porque mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él responderá, nunca os conocí. Dice, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo algo en tu nombre, pero no para ti? Hay personas que hacen cosas de Dios, pero no con Dios. Y esa es la diferencia. Que hay personas que hacen las cosas de Dios, pero no con Dios. Nunca le consultaron a Él, nunca le obedecieron a Él en el tiempo y palabra de lo que tenían que hacer. Y están haciendo cosas que no son de Dios. Reciba esto. Porque hay veces, sobre todo en el mundo, sé que hay muy buenos predicadores, buenos hombres y varonas de Dios con una palabra poderosísima, tremendo. Pero escoja a quien usted escucha. Que tenga palabra de Dios, emoción, amén, gloria a Dios. Pero que haya palabra de Dios y si no te impacta esa palabra, no es de Dios. Recíbalo de esta manera. Porque hay mucha palabra. Pero no todo el que diga Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. El problema no se ve hasta que llega la tormenta. Es ahí donde tú quieres probar a alguien dónde está su fundamento cuando viene la tormenta. ¿Dónde está? ¿Dónde estás cuando viene la tormenta? ¿Te mueves? ¿Qué pasa en tu vida? No es que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió en tu vida si Dios no ha cambiado? Él no cambia. Dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Si yo te prometí algo, ¿por qué te moviste? Si yo te prometí que te iba a dar. Ahí, esa es la palabra que nosotros tenemos que recibir de Dios. No te muevas al no ser que Dios te haya mandado. Y déjalo que Él sea el que te abra la puerta. Le digo algo. Si usted tiene... Señor me está llevando hacia A, póngale un punto cardinal, lo que sea. El Señor va a abrir y usted se va a dar cuenta, sin tú pedirlo, Él lo hace. Esa es la confirmación que siempre sentí del Señor. Tú me estás llevando, bueno, si tú dices, yo haré, caminaré y sucederá en el camino. Siempre sucede.
Pero en el momento de las tormentas es donde se ve dónde está tu fundamento. Y dice, y vino la tormenta y fue grande ruina. Es ahí lo poderoso de eso, que vino grande ruina. Es decir, un colapso espiritual completo. Termina destruida porque nunca fue verdaderamente fundamentada en Él. Cuando tú ves una persona que se aleja del Señor, a rebelión, es porque en su corazón realmente no había un cimiento fuerte del Señor. Porque cuando uno camina en el Señor, no importa cuáles sean las tormentas, Dios te va a liberar de todas. Pero hay una advertencia solemne del Señor. La pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Tenemos un cristianismo profundo? ¿Tu fe te sostiene en la palabra vivida o solo en las palabras escuchadas? ¿Tu relación con Dios se manifiesta en obediencia y práctica o solo apariencia externa? Yo siempre digo, lo que usted vaya a hacer, acuérdese, no importa a dónde uno se vaya. Se lo digo de esta manera, nosotros los cristianos tendemos a alejarnos para que nadie nos vea, pero Dios nos ve. Todo lo que yo hago, así sea bueno o sea malo, Dios lo ve. Yo no necesito esconder, necesito confesarlo al Señor. Porque aún aquellos momentos, aquellas debilidades, póngaselo al Señor. Las debilidades no es que no sean el fundamento. Mis debilidades tienen que ponerse sobre el fundamento. Porque si yo no lo traigo al fundamento y lo dejo en la arena, cuando viene la tormenta, entonces, pues Dios no hizo, no. Tú no obedeciste. Y a veces queremos que Dios nos obedezca y es al revés, nosotros obedecemos a Dios. Jesús no está buscando oidores admiradores, sino discípulos obedientes de el Señor Todopoderoso. Hasta aquí lo dejo hoy. No importa la tormenta que pueda venir a nuestras vidas, no importa. El Señor debe ser el fundamento de nuestra casa. Vamos a ponernos de pie un momento.